Día de anuncios y de reacciones. Anuncios como las medidas que contempla el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, de reacciones al documento político que hacía ayer público Unión, Progreso y Democracia sobre las bases para definir su voto y decantar el gobierno del Principado de Asturias. Son las dos coordenadas que les planteamos este viernes y enseguida abrimos debate y lo hacemos con nuestros invitados de esta noche: Roberto Fernández Llera, doctor en Economía, investigador en la Universidad de Oviedo; Remedios Zapico, socióloga, profesora en la UNED; Isabel Menéndez, psicóloga; y Luis Arias Argüelles Meres, escritor y profesor. Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Les planteamos, como siempre, una pregunta para responder en una palabra y les pedimos que con una palabra valoren ese documento que hacía público UPyD. Roberto. Yo diría excesivo. Denso. Yo diría denso. Ambicioso. Barroquismo. Barroquismo. Sí, lo puedo explicar. Expliquémoslo, venga, adelante. Es decir, plantear, por ejemplo, la disminución de concejos en este momento en Asturias, cuando tanto para el PP como para el PSOE, para los grandes partidos, son tan importantes las agrupaciones locales, quiero decir, creo que es estar completamente fuera de la realidad pensar que eso pueda progresar. Eso por un lado. Y por otro lado, también pedir esa comisión sobre el caso Marea, cuando lo más probable, en principio, es que gobierne el PSOE, me parece barroquismo, sí. Isabel, y luego Roberto. No, yo creo que no, que realmente el hecho de agrupar municipios sería una forma de ahorrar, que realmente hay municipios que nos supone un sobrecoste en el que hay muy pocos habitantes y que se podrían reagrupar perfectamente. O sea, yo creo que es una buena propuesta. De todas formas, no entremos todavía en el detalle de las propuestas, lo veremos un poquito más adelante. Me quedo con la idea genérica del barroquismo, la densidad que decía Remedios y excesivo, no sé si en la línea de barroquismo de Luis o en otra, Roberto. Yo decía excesivo porque comparto lo que se acaba de decir, es un programa electoral, en definitiva. Ahí está contemplado prácticamente un programa electoral de máximo. Y hombre, a la hora de abordar una negociación es importante tener unas propuestas claras, pero 3, 4, 5, una docena si se quiere, pero quizás un programa tan excesivo no sea la mejor manera de empezar, ¿no? Remedios así. Yo también creo que es excesivamente ambicioso en los momentos en que nos encontramos. No son unas elecciones generales ni son unas autonómicas al uso, sino son una situación un poco, diría, excepcional o especial. Y en esa situación especial yo también comparto la idea de que hay un pacto de mínimos. Si este es un pacto demasiado o es una propuesta demasiado ambiciosa. Pero si me permites, yo quedo con una duda de que antes habías hecho una valoración que a mí de pronto me sorprendió cuando dices que sí, es posible que el PSOE llegue a la presidencia en esta autonomía. El caso Marea, ¿qué quiere decir? ¿Que va a quedar en el cajón o cómo va a ser esa historia? No, que va a quedar en el cajón. Quiero decir, está en el ámbito judicial, como tú bien sabes. Sí. Pero otra cosa es que un gobierno socialista se preste a una... O sea, primero, que también sería muy largo de hablar de qué sirven esas comisiones parlamentarias, lo que dice la experiencia al respecto. Y por otra parte, el hecho de que el PSOE gobierne, siendo un caso de su partido y que esté ya en el ámbito judicial, no le veo sentido a que quisiera... Es decir, que sería más lógico, atendiéndonos a la experiencia, no a la racionalidad, que un partido, un gobierno apruebe una comisión de investigación sobre un escándalo de su adversario que no de sí mismos. Con esto no puedo adivinar las intenciones que pueda tener ahora. Vuelvo a sacaros a la parte genérica de ese documento y a las reacciones genéricas, porque seguimos sin saber cuál va a ser la posición de Unión, Progreso y Democracia en el caso de tener que decidir el signo político del Gobierno de Asturias. De las pistas que da ese documento, si es que las da, ¿sabéis hacia qué lado de la balanza se puede inclinar? Hombre, parece ser que se inclina más hacia la parte de la derecha más que de la izquierda. Y sin embargo, a mí me llama muchísimo la atención algo. Y es que no se hayan decidido ya, si es que va a haber un pacto, que yo creo que sí lo va a haber, Foro-PP, no se hayan decidido ya, porque claro, tienen un riesgo, UPyD, importantísimo. El riesgo es que los votos impugnados, el recurso triunfe. Imaginaros por un momento que ese recurso triunfa y que le da a Foro. Si le da Foro, UPyD ya no va a tener absolutamente nada que hacer. Por lo tanto, la forma que tiene UPyD de hacer lo que realmente quiere,
digamos, coordinar y tratar y consensuar con la gente, es ahora. Es que si no lo hace ahora, luego se va a quedar sin nada, en el caso de que haya que prospere, ¿no? No estoy, o no lo veo tan claro como tú, en el sentido de que hasta el momento lo único que sabemos seguro es que de los dos candidatos a la presidencia hay uno que ya cuenta con el apoyo del otro partido, digamos, afín, y el candidato Álvarez Cascos todavía no. De hecho, no sabemos si el PP incluso podría presentar candidatura. Es que, Roberto, ahí estamos. Por tanto, hay una cosa segura, que es el acuerdo. Ayer se firmaba PSOE, Izquierda Unida, pero no, todo lo demás no está seguro. Claro. Entonces, a partir de ahí, UPD es lógico que quiera sacar su programa y que quiera presentar propuestas, algunas de las cuales son irrealizables, por cierto. Y a lo mejor es que no es necesario ni siquiera que se pronuncie, porque si el PP y el Foro no llegan a un acuerdo, realmente el candidato Javier en estos momentos sería el único candidato posible y por lo tanto ni siquiera... Yo creo que ya están llegando. Yo creo que no sabemos nada de esas conversaciones entre Foro y Partido Popular. Si tenéis información y nos la facilitáis, estaremos encantados todos. Apuntar dos variables, simplemente apuntarlas. Sí, una con respecto a UPyD. A ver, el hecho de que pudiera llegar UPyD a un acuerdo con el PSOE podría también suscitar un problema con Izquierda Unida, es decir, un pacto en el que el PSOE tuviera que renunciar a cosas para llegar a un acuerdo con UPyD que Izquierda Unida lo viese demasiado descafeinado o poco acorde con su programa. Quiero decir que ese escenario podría darse. Y con respecto a Foro y PP, yo quería dar un apunte que leí hoy, que por medio de una persona, Mercedes Fernández, recogió su acta de diputada en Asturias, con lo cual me parece que eso significa que tiene que renunciar a la de Madrid. Hasta ahora había rumores de que a lo mejor incluso no llegaba a tomar posesión de ello. Y entonces, ¿para qué recoge el acta de diputada en Asturias? Probablemente eso dé a entender que hay una posibilidad de pacto. Estoy completamente ahora, claro, no estoy en los intríngulis tal, pero quiero decir que puede indicarlo, ¿no? Incluso en los intríngulis es difícil sacar información y obtener esa información. De hecho, la Federación Socialista Asturiana hoy ha guardado silencio, como lo ha hecho también el Partido Popular, a propósito del documento de Unión, Progreso y Democracia. Eso sí, fuentes de la FSA apuntaban a TPA Noticias que se mantienen muy al tanto de lo que suceda con el recurso que formalmente se ha presentado hoy, recurso contencioso electoral ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la proclamación de candidatos por el escrutinio del voto inmigrante. ¿Ese recurso creéis que forma parte de algún tipo de estrategia en estas conversaciones para formar gobierno? Vamos a ver, yo en primer lugar creo que es que cuando las cosas no se hacen bien, no se hacen bien. Y si las cosas, según la ley electoral, están mal hechas, María. O sea, es que ahí no hay vuelta de hoja. Sería idiota si no lo aprovechara. Yo no creo que sea cuestión de estrategia, creo que es que dijo, oh, esto está mal, pues voy y lo impugno, punto. A mí me parece un poco irresponsable la presentación de este recurso en el sentido siguiente. Hay un resultado que está validado ya por la Junta Electoral Central y también la provincial. Por supuesto está en su derecho, faltaría más de recurrirlo, pero es un recurso yo creo que de mal perdedor. Acordaros incluso lo que pasó nada menos que en las elecciones de Estados Unidos con Bush y Gore, que al final terminó el Tribunal Supremo fallando de una forma un poco rara, ¿no? Vamos a decirlo así, perfectamente legal, pero un poco sospechosa, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese tipo de cuestiones, mejor arreglarlo políticamente. Y segunda cuestión, claro que forma parte de una estrategia, porque a eso le debemos añadir que el propio presidente en funciones ha convocado la constitución de la Junta General lo más tarde que le permite la legislación, el último día posible. Eso también es evidente que forma parte de una estrategia. Eso de que lo más tarde ha sido matizado también por el Gabinete de Comunicación de Presidencia, en el sentido de decir que la ley marca que es 15 días después y no en el plazo de 15 días, sino dice el 15º día después de proclamados los candidatos. Ay, perdona. No, adelante. De todos modos, comparto en gran parte lo que dices tú, solo que añadiría alguna cuestión. Es decir, yo creo que la legislación sobre el voto de la migración, no hablo de este caso en concreto, sino en general, que debería concretarse mucho más. Yo recuerdo un escándalo de hace muchos años en unas elecciones en Galicia, donde habían votado unos migrantes gallegos argentinos que parece que estaban muertos, ¿no? O algo se había publicado en la prensa en Galicia. Entonces, quiero decir que si la ley dice que tienen que pasar por el consulado o la embajada y no se cumple, o al revés, que la ley debería ser clara y la aplicación de ella también. Claro, yo no soy jurista para saberlo, pero que en eso cuanto más claridad, mejor, ¿no? A eso me refería yo. Quiero decir que es que las cosas están o no están. Lo que no puedes decir, bueno, es que como ya votaron, aunque no hayan pasado, no. O sea, las cosas no son así. Pues la Junta Electoral Central falló en el sentido de decir
que eran votos que sí que presentaban irregularidades, pero que no eran invalidantes, porque estaba identificado la persona que ejercía el derecho al voto y el origen de ese voto. Es como si va es una explicación jurídica. Y dice, voy a votar. Y entonces, claro, todo el mundo conoce a nuestro presidente, es un decir, porque se le ve bastante poco, pero bueno, no lo conocemos y va a votar y le dices el DNI y dice, uy, no lo traje, pero usted sabrá quién soy. Oye, pues pueden decirle, no vota, porque la ley dice que usted tiene que presentar el DNI. Es seguro que se lo dirían. Pero llegado el caso de que votase, lo que no podemos es anular todos los votos de esa urna emitidos perfectamente por un voto. A ver, vamos a ver, yo no soy jurista y por tanto ya me pongo en prevención. Yo también, me pongo en prevención, pero ha dicho la Junta Electoral Central por mayoría que esto es válido. Por tanto, insistiendo en que están en todo su derecho de presentar el recurso, faltaría más. Yo creo, a mí me parece, quiero decir, hay unos plazos. Esto es al margen, porque yo soy de las que piensan que tienen que hacer las cosas a la mayor brevedad posible y que efectivamente esto es darle vueltas a algo que nosotros los asturianos ya no nos podemos permitir. Pero una cosa no quita la otra, o sea, las cosas hay que hacerlas bien para evitar estas cosas. Pero lo de hacerlo bien o mal lo tendrá que decir quien lo tenga que decir. Claro, pero bueno, formas, si te mandan pasar por el consulado, contra que pasen todos por el consulado y si no, de todas formas, yo también recuerdo, vamos, que no tiene nada que ver con el consulado ni el voto de la migración, me parece que fue el año 2000 cuando Álvaro Cuesta en principio no tenía acta de diputado por Madrid y me parece que fue por Piloña, no sé qué, unas mesas que tuvieron que volver a hacerse recuento y al final salió diputado. Quiere decir que... pero no tomó posesión de su acta de diputado porque cuando el tribunal le reconoció los votos suficientes ya había tomado posesión otro diputado de otro signo político y no se dio la vuelta a esa. Yo recuerdo aquella historia, pero no exactamente cómo acabó. Qué memoria. Pero bueno, ahí está. Bueno, seguimos hablando de las cosas del día, dejamos el pasado un poquito atrás y seguimos hablando de estrategia, porque os preguntaba por si creíais que podía ser algún tipo de estrategia o no ese recurso, que en cualquier caso es legítimo, y os pregunto también si es estrategia o no que no conozcamos la valoración del Gobierno del Principado de Asturias de los presupuestos generales del Estado para nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, ni del anunciado recorte en educación y en sanidad que se va a debatir en mesas sectoriales con los gobiernos autonómicos la próxima semana. Totalmente. Una estrategia absoluta y total. Él no quiere, claro, no se quieren pronunciar ahora mismo porque como en teoría, y todos sabemos, está todo en el aire, no sabemos, pues claro, si dice que sí y luego resulta que no se alía con el PP, pues entonces queda fatal. Si dice que no y va con el PP, o sea, no puede decir nada, es decir, no está. Es que yo pienso que en estos momentos estamos como haciendo una especie de sudoku, ¿no? En el sentido de que estamos en distintos frentes, que no hay convergencia, en el sentido de que la problemática que en estos momentos estamos viviendo en Asturias es una falta de gobierno estable, es decir, llevamos casi un año sin un gobierno y por lo tanto sin tomar medidas necesarias, que es la gestión, ¿no? Y por otra parte, las medidas que se hacen desde el gobierno central supone un gravamen para las necesidades de esta autonomía. Es una merma de más de un 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras posibilidades de crecimiento económico y de empleo, por ejemplo, como serían medidas en inversión en empleo público, inversiones en las infraestructuras que tenemos paralizadas, una serie de medidas que son necesarísimas para llevar a cabo la dinámica, una regeneración de esta autonomía. En estos momentos Madrid no las está teniendo en cuenta y nosotros estamos en otra película, si tenemos gobierno o no tenemos gobierno, con lo cual la convergencia de intereses no existe. Por eso yo decía que me parece un tanto irresponsable, aunque legítimo, siempre hay que matizarlo, la presentación del recurso. Irresponsable en el sentido de que habría que constituir el Parlamento cuanto antes mejor, pero casi por la vía de urgencia. Y a continuación inmediatamente el Gobierno, porque días para negociar tuvieron toda la Semana Santa y alguno más, con lo cual yo creo que ya tiempo lo hay más que suficiente. Es cierto, preguntabas por la estrategia, el partido de Álvarez Cascos se está manifestando, en este caso no por Álvarez Cascos, sino por Álvarez Sostres, que está votando a favor de todo lo que el PP propone en el Congreso de los Diputados. Esto conviene recordarlo también. Sí, ya desde la investidura de Rajoy, sí. Ya desde la investidura de Rajoy.
Y sí es cierto que, por ejemplo, cuando salieron los primeros datos de presupuesto antes de las elecciones, el gobierno de Asturias reaccionó de una manera muy fulminante, diciendo que, que Asturias no podía perder ese dinero y que Asturias no tenía por qué sufrir más recortes que otros, y ahora hay este silencio que, bueno, claro, se entiende que se hagan funciones de partido para llegar o intentar llegar a formar un gobierno, pero el gobierno en funciones también tiene que ejercer su responsabilidad, indudablemente, ¿no? Y este silencio no se explica muy bien. Bueno, vamos a entrar en el detalle, como os proponía antes, de algunas de las propuestas de ese documento de Unión, Progreso y Democracia. 3 son las más destacadas: la comisión de investigación en la Junta sobre el llamado caso Renedo, la fusión de los ayuntamientos y la devolución de las competencias en sanidad y educación a la Administración del Estado. Precisamente sobre estas dos últimas les hemos pedido opinión a los asturianos y esto es lo que nos han contestado. Si ayuda y se gasta menos, yo lo vería bien, no me parece mal. O sea, todo lo que sea ahorrar en cosas que no sean importantes, está bien. Que sería una cosa que estaría bien. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen muy poca población y yo creo que son superfluos. Que hay pueblecitos muy chiquititos que mejor sería que estuvieran todos unificados. Yo creo que se ahorraría. Sí, a lo mejor, claro, algo se perdía, pero es igual, es mucho gasto. Había que reducir la mitad del gasto de todo lo que es administración, la mitad del gasto. Así disminuiría el número de ladrones, de tenientes de alcalde, consejeros. Hombre, alguno quizás sí. No haría falta todos, ¿no? Si se agrupan, depende, en donde sitios donde haya muy pocos habitantes, ¿por qué no? Justicia, educación, sanidad, todo. ¿Para qué quieres 20 tarjetas que vas a cualquier sitio por ahí a que te atiendan en otro sitio, que si la tarjeta, que si aquí tienes que hacer este trámite, que si no sé qué? Si funcionan bien no tienes por qué deshacerte de ellas, pero claro, luego ya el funcionamiento de cada una, como siempre, hay que controlar muchas más que si es uno central. Sí, también, y cuestión también de intentar conseguir la igualdad entre los ciudadanos, yo creo que se conseguiría por esa vía también, sí. Habría que disminuir el peso de la administración. Tenemos un gobierno central, tenemos las autonomías, tenemos los ayuntamientos, tenemos Europa, que también consume puestos políticos. El problema de las competencias no está en quien las ejerce, sino que a lo mejor en asistencia social hay 3 organismos o 4 organismos que están haciendo lo mismo, que eso sí que multiplica los gastos. Mejor, que no haya tanta comunidad autónoma y más centralizado. Bueno, pues ¿qué os parece lo que acabáis de ver? Bueno, perdón. No, que de hecho ya una encuesta el año pasado, me parece que fue el año pasado que se publicó, Asturias era de las comunidades, digamos, menos autonomistas o menos partidaria del Estado de las autonomías, y esto nos llevaría a un debate ya muy viejo del café para todos, que daría mucho de sí. Ahora, quiero decir, hay 2 temas, el de los concejos, que sí es cierto que hay concejos muy pequeños con muy pocos habitantes, que se podría hacer una mancomunidad de servicios que podría salir más rentable, pero habría que concretarlos. Y luego el de las competencias en sanidad y en educación, bueno, volvemos al café para todos. Quiero decir, es impensable que Cataluña, el País Vasco o Galicia aceptasen. Ahora, hay otra serie de autonomías como la nuestra, donde realmente hay mucha duplicidad y la sociedad, yo no creo que pensase que se le estaban robando algo. Pero no entiendo esto. ¿no? ¿Por qué en Asturias hay más duplicidad que en otras comunidades autónomas? No, que hay mucha duplicidad en muchos sitios, pero que aquí la gente es más consciente de ello, más crítica con ello, ¿no? Bueno, yo creo que eliminar duplicidades y eliminar ineficiencias, por supuesto, eso siempre hay que trabajar por ello. Esto no es una cosa de porque ahora haya crisis, eso hay que hacerlo siempre. Ahora, devolver las competencias, a mí, voy a utilizar la palabra, me parece un poco un discurso irresponsable. Una competencia no es un balón de fútbol que se devuelve y ahí te va, cógelo. No, hay una Constitución, hay unos estatutos de autonomía y hay unas leyes que hay que respetar. Y hoy por hoy tenemos un Estado autonómico. Si se quiere cambiar todo eso, hay que cambiar la Constitución como mínimo. Por tanto, plantearlo en un pacto de gobierno en Asturias me parece que es muy irreal. Sobre los municipios, que tengan capacidad mínima para ingresar y para recaudar. A partir de ahí definamos lo que es entonces un municipio. Y Asturias no es en esto de los peores. Y añado una propuesta que no se está hablando mucho de ella en este documento de UPyD, que esa sí me parece muy factible, que es la reforma de la ley electoral asturiana, a lo mejor para evitar problemas como los que estamos teniendo ahora en el contencioso, por ejemplo, para hacer una circunscripción única. Y yo creo que en esto que hemos visto, simple y llanamente el pueblo habla. Claro, es una representación mínima, pero creo que es el pensamiento de muchos asturianos, que no queremos más historias, que no queremos ser
ciudadanos de segunda, que no queremos que nuestros médicos cobren mucho menos que los médicos de otros sitios, que no, ni profesores, por ejemplo. O sea, que es una auténtica vergüenza, ni policías. Sí, pero a mí me llama la atención una cosa de lo que hemos visto, mira, y es que se confunde... No, a mí me llama la atención una cosa de lo que hemos visto, que se confunde la gestión de un servicio, en este caso una competencia, con el servicio recibido de esa competencia. Porque la valoración de los asturianos de los servicios educativos y sanitarios en todas las encuestas es muy alta y muy buena. Pero a la hora de valorar esa propuesta no se piensa en el servicio que se obtiene con una gestión autonómica distinto de una gestión central. No se hace esa diferenciación, hay una cierta confusión. Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esa especie de rivalidad que existe entre las autonomías de primera y las autonomías de segunda. Nosotros somos como de tercera aproximadamente. Entonces, chica, remedios. Mira, estoy de acuerdo con el análisis que has realizado. La secuencia es la administración, los recursos y el servicio, ¿no? Entonces, en alguna de esa secuencia lo estamos haciendo mal, en el sentido de cuando hablamos siempre, y parece que estamos de acuerdo, que hay excesiva administración para llevar a cabo con resultados muy pobres. Es decir, necesitamos realmente ser mucho más finos, establecer una administración mucho más eficaz y eficiente con respecto a la realidad en que estamos viviendo. Claro. Y a veces vemos que es una maquinaria obsoleta. Es decir, para mí el problema no es autonomía o centralismo. Evidentemente que estaríamos hablando de lo que has dicho, es decir, o reformamos la Constitución o tenemos una Constitución en que la autonomía está legalizada, es decir, está contemplada, es una realidad, digamos, ¿no? Entonces, ante esa situación, lo que es grave en un momento determinado, como ciudadanos lo podemos sentir y vivir, es que en un momento determinado pueda haber ciudadanos de primera, de segunda y de tercera a la hora de recibir un servicio, no solamente como cliente, sino también el que lo da, el profesional, sea el médico, el administrador o el profesor. Y eso es lo que hay que limar, digamos, eso hay que perfeccionarlo, hay que llevar a cabo un tipo de políticas que los ciudadanos no veamos ese gravamen en el sentido de que en unas autonomías parece que son ciudadanos de primera y en otras parece que estamos en la cola de un furgón. De todos modos, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste antes, que a ver, en el ámbito autonómico se puede discutir y negociar que a lo mejor en vez de 78 concejos puede haber 75 o 74. Ahora, en el ámbito autonómico lo que no se puede dilucidar ni siquiera plantear es acabar con el Estado autonómico. Quiere decir que el debate interesante, jacobinismo sí o no, intelectualmente puede ser muy interesante, pero desde luego no es para debatir ahora en Asturias, en el Parlamento asturiano, claro. Bueno, mañana Unión, Progreso y Democracia celebra un comité ejecutivo en Sevilla, lo presidirá Rosa Díez y ahí se va a valorar el estado de las negociaciones para formar gobierno en Asturias. A lo mejor mañana tenemos más datos o no de cómo va la situación. Ahora cambiamos el paso y nos centramos en el capítulo económico, porque os quiero pedir una valoración de esas medidas que contempla el anteproyecto para el control del fraude fiscal y que ha recibido hoy el visto bueno del Consejo de Ministros. Son medidas de las que se venía hablando en los últimos días, como no permitir pagos en metálico por encima de 2.500 euros, como también supervisar y controlar las cuentas en el extranjero, cosas que ya se habían dicho estos días. En principio, a esta hora nada todavía muy diferente. ¿Qué os parece, Roberto? Me parece que cualquier esfuerzo de lucha contra el fraude fiscal es bueno, tanto en la prevención como en la persecución del fraude cuando ya está cometido. Esto ya se venía haciendo en los planes que el gobierno anterior hizo de prevención y lucha contra el fraude fiscal, hasta el punto de que se recaudaban se recuperaban, mejor dicho, hasta 10.000 millones de euros al año. ¿Que se hacen nuevas medidas? Perfecto, bienvenidas sean, pero tienen que ser eficaces, es lo único que hay que exigir, ¿no? A mí me hubiera resultado realmente sorprendente y me hubiera llamado la atención si realmente las medidas, es decir, la Comunidad Económica Europea con respecto a la lucha contra el fraude, se plantea una medida conjunta, internacional, mundial, entre comillas, voy a decir esto, desde una globalización en el cual establecería que paulatinamente, progresivamente y a medio y a corto plazo, o corto y medio plazo, iban a desaparecer los paraísos fiscales. Porque para mí no me resulta compatible la lucha del fraude fiscal en los distintos países, Francia, Italia y España, y que los paraísos fiscales sigan existiendo. Para mí hay una contradicción ahí de fondo que no va a solucionar el problema. ¿Y os parece que las medidas como las que hemos conocido hoy, aprobadas por el Consejo de Ministros, servirán para aflorar ese dinero oculto al fisco hasta ahora? Hombre, yo creo que es un poco lo que decía Roberto y estoy completamente de acuerdo con Remedios, absoluta y totalmente de acuerdo. Es una hipocresía
el luchar contra el fraude y que mantengamos paraísos fiscales en los que... Porque en definitiva claro. lo que procede es de unas clases, sobre todo una obrera ya desmantelada, pero una clase media y poco más, o media alta, pero realmente donde está realmente el gran agujero claro, no es en la clase media y en la clase obrera, es el gran capital, y el gran capital no está relacionado con el Estado, la economía doméstica, sino que está relacionado con una economía mundial. La lucha contra el gran fraude, dos segundos. La lucha contra el gran fraude efectivamente tiene que ser internacional o no es. Esto cuando empezó la crisis se empezó a hacer... Pero volvemos al escenario español en este caso, que es el que nos toca, Luis. Bueno, yo espero sí que sean eficaces, como declaración de intenciones está bien, pero bueno, uno es escéptico en creer en su eficacia hasta que no pase el tiempo. Y en esto se podía también apuntar una cosa, en lo del fraude fiscal y el estado de las autonomías que hablábamos antes, es decir, bueno, tú lo sabes mucho mejor, hay empresas que a lo mejor hacen operaciones fuera de una autonomía en otra por cuestiones de impuestos, había comunidades que las herencias o el impuesto hereditario no se pagaba o se pagaba menos. Hombre, eso sí que, por ejemplo, habría que discutirlo y habría que plantear ese debate de la igualdad ante la ley. Y el tema fiscal, claro, puede ser muy negativo para una comunidad donde tenga unos impuestos más altos que en otros, que son casi paraísos fiscales dentro de España comparado con lo anterior, ¿no? Claro. Y muy rápidamente os pido también en la recta final ya de debate en 30 una valoración de esa noticia que conocíamos a través de una nota de prensa hace 24 horas, y es el superávit de las cuentas del Principado en el primer trimestre del año, 68,5 millones de euros. Una noticia que nos ha suscitado preguntas como la de querer saber de dónde procede ese superávit, es decir, dónde estaba consignado ese dinero que no se ha utilizado, por qué no se puede utilizar para otras partidas. El Gobierno, en cualquier caso, sí que ha aclarado que ese superávit es fruto también de la incapacidad que tiene para hacer inversiones por la prórroga presupuestaria. Roberto. A mí me parece un dato poco menos que anecdótico, es decir, es un dato que podría haber sido la misma cuantía pero en negativo y estaríamos hablando de él casi como si fuese un drama. Yo no le daría más importancia de la que tiene. En todo caso, lo que demuestra es la parálisis en la que estamos. No se hace nada más allá de la actividad ordinaria, por tanto es lógico que el saldo sea incluso hasta de un ligero superávit. Sí, también la parálisis está haciendo que lo que tendría que estar casi en estos momentos en números rojos o números negativos simplemente esté aflorando ese pequeño superávit, pero más que nada porque no se ha gastado nada en los últimos meses, porque no hay posibilidad de gasto y de inversión. Simplemente no tiene trascendencia para mí. Yo estoy totalmente de acuerdo con las dos opiniones anteriores y lo único es que, por desgracia, tenemos un gobierno que ni está, ni se le ve, ni se le siente y por lo tanto ni siquiera paga. Yo, vamos, sí, lo mismo que las intervenciones anteriores, es decir, está la parálisis, que imagino que no hay inversiones, que no se efectúan transferencias a quien corresponda, etcétera, y que ese dinero está ahí, bueno, como un dinero fantasma que imagino que el próximo gobierno pueda hacer uso de él para las necesidades que tenemos, ¿no? Bueno, os pido en recta final que hagamos una valoración de situación política y económica de Asturias, recordando la fecha de las elecciones autonómicas, fue el 25 de marzo, hoy es viernes 13 de abril, aún no se ha cumplido el mes, pero han pasado, si no nos fallan las cuentas, 3 semanas. Y el escenario de Asturias es el de una constitución de la Junta General del Principado prevista para el día 27 de este mes de abril y a partir de ahí 10 días para la sesión de investidura. Estaríamos ya en el mes de mayo. En 30, como conclusión, Roberto. Bueno, yo diría que más allá del juego estratégico de los partidos políticos, lógico en estos casos, más aún cuando está todo tan apretado, yo les exigiría agilidad máxima a todos, al presidente en funciones para que convoque los órganos cuando le corresponda, a los partidos para que negocien, al Parlamento cuando se constituya y también ahora a los jueces para que resuelvan cuanto antes ese recurso que está presentado. Remedios, en 30. A mí me gustaría unos pactos como los de la Moncloa, pero a nivel local. Y por lo tanto les pido esa responsabilidad que hasta ahora yo no he visto, ¿no?, en la mayoría de los casos. Yo desgraciadamente veo esto como un guión digno de una película de Almodóvar y por lo tanto pediría de verdad generosidad. Simple y llanamente generosidad, que nos la merecemos después de todo este tiempo. Luis, en 30. Yo pediría dos cosas, o sea, una, que tal y como está la situación de Asturias, independientemente del gobierno que se forme, que haya un interés común por el que luchen todos de problemas tal, y luego otra segunda cuestión que diría también muy brevemente,
que dada la composición del Parlamento, sea cual sea el gobierno, está casi mitad y mitad la izquierda de siglas, que yo la llamo izquierda de siglas, y la derecha. Entonces, que sean conscientes de que no se puede hacer una política de bloques dogmática, sino que la mitad de la sociedad representa a su adversario. Entonces, cuanto más tendencia hay hacia el pacto y el entendimiento, mejor también en ese sentido, ¿no? Bueno, pues pacto es una palabra muy repetida, pactos de concentración, pactos de Toledo, pactos de la Moncloa, todas esas citas han surgido también a lo largo de esta semana que concluimos hoy viernes, no solo en el escenario autonómico, también en el escenario nacional, a propósito de los recortes en educación y sanidad, de los que hablaremos la próxima semana, que es cuando están convocados esos consejos interterritoriales. Roberto, Remedios, Isabel, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Muchas gracias también a todos ustedes por seguirnos aquí en TPA. Saben que pueden comentar el programa a través de Twitter, vernos en la página del programa, debaten30.com, y que volvemos puntuales a la cita a ver con qué noticias el próximo lunes a las 9:30, después de la segunda edición de TPA Noticias. Así que buen fin de semana y hasta el lunes. Adiós.